Ciao a tutti e benvenuti al mio corso di italiano. Io sono Darling e sarò il vostro profesore. Hola a todos y bienvenidos a mi curso de italiano. Yo soy Darling y seré su profesor. En este video iniciaremos la lección 2, lezione 2. ¿Qué aprenderemos en este nuevo video? Vamos a trabajar i pronomi personali soggetto e presente dell'indicativo dei verbi regolari, los pronombres personales sujeto y el presente del indicativo de los verbos regulares. Sin perder más tiempo, iniciemos. Amigos y amigas, aquí en pantalla te estoy mostrando los pronombres personales sujeto y pronomi personali soggetto, que en el italiano son io, yo, tú, lui, él, lei, ella, noi, nosotros y nosotras, voi, ustedes o lo que corresponde a vosotros y vosotras, y loro, ellos y ellas. Podemos observar que tenemos dos anotaciones. La primera para lui, es decir, para la tercera persona del singular, y la segunda para loro, es decir, para la tercera persona del plural. Veamos. Lui, para el pronombre personal lui, se puede utilizar él y se puede utilizar essi para el pronombre personal ellos. Pero, ¿qué ocurre? Que estos son bastante raros en la conversación hablada, así como que para una conversación normal no se suele utilizar, pero sí se puede encontrar en algunos libros que tengamos en italiano. Continuemos. Hablemos del presente del indicativo de los verbos regulares. Así como en español, los verbos regulares terminan en ar, ir. En el italiano tienen la siguiente terminación. Los verbos de la primera conjugación son aquellos que terminan en are. Los verbos de la segunda conjugación son aquellos que terminan en ere. Y los verbos de la tercera conjugación son aquellos que terminan en ire. Trabajemos los verbos de la primera conjugación. En estos, el infinitivo termina en are. Ejemplo, mangiare, parlare, studiare. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que si un verbo es de la primera conjugación en italiano, no necesariamente tiene que ser de la primera conjugación en el español. Aquí tenemos como ejemplo el verbo mangiare, que en el italiano es de la primera conjugación, pero en el español comer es de la segunda conjugación porque termina en er. Vamos a conjugar el verbo mangiare. Io mangio, tu mangi, lui mangia, lei mangia, noi mangiamo, voi mangiate, loro mangiano. Vamos a tomar aquí en cuenta dos cosas. Primero, ¿qué significa la letra que he subrayado en la parte de abajo? Esto significa el lugar donde vamos a colocar el acento, que en el italiano no se escribe. Solamente se escribe, por ejemplo, en algunos casos donde el acento podría prestarse a confusión. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Y segundo, que te he colocado en color rojo como van a terminar los verbos de la primera conjugación siempre. No te preocupes por esto en este momento porque al final he colocado un cuadro comparativo para que te lo aprendas bien sencillito. Bien, continuemos con los verbos de la segunda conjugación, i verbi della seconda coniugazione. Aquí el infinitivo termina en ere, como por ejemplo leggere, leer, correre, correr, chiudere, cerrar. Muy importante, lo que te he dicho anteriormente, fíjate, aquí el verbo chiudere en el italiano es un verbo de la segunda conjugación, pero en el español es un verbo de la primera conjugación. Chiudere termina en ere,
por eso es de la segunda conjugación del italiano, pero en el español, cerrar termina en ar, por eso es de la primera conjugación. Amigos, conjuguemos el verbo leggere. Io leggo, yo leo, tu leggi, tu lees, lui legge, él lee, lei legge, ella lee, noi leggiamo, nosotros leemos o nosotras leemos, voi leggete, ustedes leen o vosotros leéis, vosotras leéis. Y por último, loro leggono, ellos leen o ellas leen. Pasemos a los verbos de la tercera conjugación y verbi de la tercera conjugación. En estos, el infinitivo termina en ire. Ejemplo, dormire, dormir, scoprire, descubrir, capire, comprender. Entonces, fíjate, muy importante lo que te he dicho anteriormente, el verbo capire en el italiano es de la tercera conjugación, pero en el español este verbo pertenece a la segunda conjugación. Conjuguemos el verbo dormir. Io dormo, yo duermo, tu dormi, tú duermes, lui dorme, él duerme, lei dorme, ella duerme, noi dormiamo, nosotros dormimos o nosotras dormimos, que es lo mismo a vosotros o vosotras dormís. Voi dormite, ustedes duermen, y loro dormono, ellos o ellas duermen. Repasemos las terminaciones de cada conjugación. Es importante que repasemos esto porque en mi experiencia me he dado cuenta que esto es a lo que la gente más le teme, porque sabemos que los verbos son un poquito complicados porque hay que conjugarlo de muchísimas maneras según lo que estamos hablando. Si hablamos del presente, del pasado, del futuro, de acciones que están teniendo lugar en el momento, etcétera, etcétera. Por esto he decidido hacer este cuadro. Tenemos acá el pronombre personal, tenemos las terminaciones, primera conjugación, segunda conjugación y tercera conjugación. Veamos cómo conjugamos los verbos en el presente para cada una de estas terminaciones en el infinitivo. Veamos. Para el pronombre personal io, yo, vemos que las tres conjugaciones terminará con la letra O. Continuemos. Para el pronombre personal tú en italiano, tú en español, la única diferencia es que en español lleva una tilde, la letra U. También para las tres formas termina con la letra I. Y aquí empieza la diferencia. Veamos. Para la tercera persona del singular, es decir, él y ella, lui, lei, los verbos que son de la primera conjugación van a terminar con la letra A. Pero los que son de la segunda y de la tercera conjugación terminarán con la letra E. Noi, nosotros o nosotras. Vemos que para las tres terminaciones es igual. Y amo, y amo, y amo. Continuamos con voi, ustedes, o vosotros y vosotras. Aquí sí hay una diferencia para cada terminación. Vemos que los verbos de la primera conjugación terminan en ate, los de la segunda conjugación terminan en ete y los de la tercera conjugación terminan en ite. Loro. Los verbos de la primera conjugación terminan en ano y los de la segunda y la tercera conjugación terminan en ono. Muy importante tomar esto en cuenta. Comparemos aquí la terminación para cada uno de los verbos. Tenemos el verbo mangiare, que es un verbo de la primera conjugación, leggere, que es un verbo de la segunda conjugación, y dormire, que es un verbo de la tercera conjugación. Vemos que para io, para cada caso termina con la letra O.
Para tú, para cada caso termina con la letra I. Para lui, lei, o sea, la tercera persona del singular, para el verbo de la primera conjugación, a, segunda y tercera conjugación, e. Para noi, nosotros, en los tres casos termina de la misma manera. Para voi, ustedes, en cada caso termina de manera diferente. Primera conjugación ate, segunda conjugación ete, tercera conjugación ite. Y para loro, ellos y ellas, que es la tercera persona del plural, termina para los verbos de la primera conjugación en ano y para los verbos de la segunda y tercera conjugación en ono. Recordemos que esto ocurre en el presente del indicativo, es decir, en el tiempo presente. ¿Dónde más podemos utilizar el presente del indicativo? Bueno, lo podemos utilizar en acciones habituales y en acciones futuras. Ejemplos. Noi lavoriamo tutta la settimana. Nosotros trabajamos toda la semana. Domani vado al cinema. Mañana voy al cine. Esta sera vado a casa di Laura. Esta noche voy a casa de Laura. Para las tres oraciones que tenemos acá, identifiquemos el verbo. Aquí el verbo es laboriamo, un verbo de la primera conjugación lavorare, que significa trabajar. Y en el segundo y tercer ejemplo tenemos aquí vado, que es del verbo andare, del verbo ir. ¿Cómo formar las oraciones negativas? Muy fácil, amigos. Lo hacemos colocando la negación no entre el sujeto y el verbo, es decir, entre el sujeto de quien se está hablando y el verbo, lo que se está haciendo, colocamos la negación no. Ejemplos, i bambini non dormono, los niños no duermen. Entonces vemos que aquí el sujeto son los niños y el verbo es dormir. Entonces, yo separo la oración y coloco el prefijo no. Es como yo decir de manera positiva, i bambini dormono, los niños duermen. Si quiero negarla, separo el sujeto y el verbo y coloco la negación no. Ejemplo número 2. Domani non vado al cinema. Mañana no voy al cine. 3. Voi non lavorate tutta la settimana. Ustedes no trabajan toda la semana. Oraciones interrogativas. Muy fácil también. Para las oraciones interrogativas, el orden de la oración no cambia, pero sí cambia la entonación, así como lo hacemos en español. Veamos. Lavorate tutta la settimana. Trabajan toda la semana. No es lo mismo yo decir lavorate tutta la settimana a decir lavorate tutta la settimana. La entonación cambia y así se hacen las preguntas en el italiano. Al igual que en español, yo te puedo decir en español, trabajan toda la semana. Y si te lo pregunto, la entonación cambia, te digo, ¿trabajan toda la semana? Entonces, así podemos hacer las oraciones interrogativas. Continuemos. Vai al cinema domani. ¿Vas al cine mañana? Lei non balla. ¿Ella no baila? Bien, no es necesario en el italiano, al igual que en el español, expresar el sujeto. Y de hecho se suele omitir al hablar. ¿Cómo así, Darling? Bueno, y es que cuando nosotros estamos hablando de manera natural, conjugamos los verbos. Y depende de cómo hemos conjugado los verbos, ya sé a qué pronombre me estoy refiriendo. Por ejemplo, si digo, domani non vado al cinema, mañana no voy al cine, ya sabemos que me estoy refiriendo de yo, porque hablo de vado, voy. Yo jamás digo en español tú voy, así en el italiano, no digo tú vado, porque no tiene sentido, no se conjuga de esa manera. Entonces, no es necesario decir domani io non vado al cinema, porque estaría como que de más. No está mal hacerlo, pero no es necesario. Ejemplo número 2. Lavoriamo tutta la settimana. Trabajamos toda la semana.
Aquí ya sé que estamos hablando de nosotros, porque veo, laboriamo, termina en iamo. Y el único pronombre personal donde los verbos terminan con así es en el pronombre de nosotros. Ejemplo número 3. No mangiate, no comen. Ya sé que estoy hablando de ustedes. ¿Por qué? Porque el único que termina con un así de esta manera en ate es ustedes, o que es lo mismo a vosotros y vosotras. Si me estuviera refiriendo a ellos, aquí en lugar de terminar en ate, terminaría en ano. Es decir, no mangiano, no comen, a ellos, ya que me estoy refiriendo a ellos. Hemos llegado al momento de nuestro vocabulario donde vamos a trabajar los verbos. Puedes repetir cada verbo después de mí. Studiare, studiare, chiudere, chiudere, vendere, vendere, comprare, comprare, seguire, seguire, servire, servire, piangere, piangere, ridere, ridere, camminare, camminare, guardare, guardare, sognare, sognare, mettere, mettere, assaggiare, assaggiare, vincere, vincere, insegnare, insegnare, coprire, coprire, rompere, rompere, lavare, lavare, vivere, vivere, scrivere, scrivere, aspettare, aspettare. Vemos, amigos, que aquí tenemos una nota que la vamos a trabajar más adelante. Accendere, accendere, nuotare, nuotare, baciare, baciare, imparare, imparare, mentire, mentire. Continuemos, amigos y amigas. Tenemos por acá nuestra tercera anotación, y es que el verbo esperar en el italiano tiene dos connotaciones. Una es dejar que pase el tiempo para que algo suceda. Ejemplo, esperar a una persona para una cita. En este caso vamos a utilizar el verbo aspettare. Pero cuando la frase tiene el sentido de desear que algo pase o que algo suceda, como por ejemplo desear que llueva, en este caso el verbo a utilizar es el verbo sperare. Y podemos ver que ambos son verbos regulares y ambos pertenecen a la primera conjugación, porque ambos terminan con are, aspettare, sperare. Amigos y amigas, practiquemos lo que hemos aprendido con el video del día de hoy. Lo haremos realizando los siguientes ejercicios, que consisten en traducir al italiano las siguientes frases que tenemos en español. Para que lo puedas hacer por ti mismo o por ti misma, pausa este video. En tu cuaderno de apuntes, traduce las oraciones y una vez haya culminado, reproduce nuevamente el video porque te estaré dando las respuestas. Iniciemos con la solución. Yo estudio el italiano, io studio l'italiano. Nosotros vivimos en París, noi viviamo a Parigi. Ellos no duermen, loro non dormono.
Él lava il coche, lui lava la macchina. Ella no come, lei non mangia. Ustedes esperan a Marta, voi aspettate Marta. Él abre la ventana, lui apre la finestra. ¿Escuchan la radio? Ascoltate la radio. ¿Tú no ves la televisión o TV? ¿Tú non vedi la televisione? TV. ¿Tú non vedi la TV? Es lo mismo. Si has acertado a todas estas oraciones, te felicito, lo has hecho de manera excelente. Si no lo has hecho, no te preocupes. Estamos iniciando y todavía nos queda mucho por aprendere. Amigos e amigas, abbiamo arrivato alla fine della lezione 2. Amigos y amigas, hemos llegado al final de la lección número 2. I pronomi personali soggetto e presente dell'indicativo dei verbi regolari. Si has llegado hasta aquí, significa que este video te ha parecido muy interesante y que estás aprendiendo mucho. No olvides de suscribirte, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis nuevos videos y darle like a este video. Así es que muchísimas gracias y yo me despido con un fuerte abrazo. O sea, con un fuerte abrazo. Bye bye amigos.